ha usado un diccionario bíblico, una concordancia, y ha puesto su mente, su voluntad, su determinación y su intelecto y dice, voy a dominar la Biblia. Esa persona podrá aprender las palabras, pero nunca aprenderá la música. Puede aprender cosas acerca de los reyes de Israel, pero no conocerá al Rey de Reyes. Algunos dicen, voy a extraer toda la verdad de la Biblia. Como que hay un indicio de vanidad en una declaración así, ¿no le parece? Y muchos se han acercado a la palabra de Dios de esa manera y han fracasado. La palabra griega para recibir es dekomine, que significa dar la bienvenida. Recibir la palabra de Dios es como dar la bienvenida a un huésped en su casa. Por lo tanto, si usted quiere entender la Biblia, usted debe darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. He tenido el privilegio de predicar en diferentes países. Uno de esos países fue China. Y cuando fui allá, el guía me dijo, los chinos son maravillosas personas, muy corteses y hospitalarios. Y es cierto. Los chinos son personas extraordinarias. Cuando usted va a una casa china, ellos siempre le quieren servir algo, le quieren dar algo. Es un honor para ellos el que usted esté bajo su techo. Saben cómo hacerle sentir bienvenido. Y cuando le sirven algo, usted tiene que aceptarlo para demostrarles que aprecia su hospitalidad. Y el guía me dijo, si le sirven té, por ejemplo, no extienda la mano para alcanzar la taza. Eso implica una descortesía. Extienda ambas manos y deje que el anfitrión le ponga la taza de té en sus manos. En esta forma, usted estará recibiendo. ¡Qué extraordinaria lección! Usted no necesita estirar las manos y simplemente apoderarse de la palabra de Dios. Debemos levantar nuestras manos hacia Él, dar la bienvenida a la palabra, a recibir la palabra. Aceptamos su palabra por fe y por gracia y dejamos que la palabra de Dios inunde nuestro corazón. Quiero compartir con usted 4 maneras de dar la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Miremos nuevamente Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota aquí. Hay una calificación moral para entender la palabra de Dios. No es primordialmente una calificación intelectual, sino moral. No es suficiente el saber griego y hebreo y tener un diccionario y concordancia bíblicos. Usted debe dejar de lado lo que la Biblia llama aquí toda abundancia de malicia. Y algunos de ustedes preguntarán, ¿y qué significa eso? Literalmente significa lo que queda, lo que sobra. Cuando usted se salvó, se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal en la mejor forma que pudo. Pero usted era un creyente nuevo. Había mucho que usted no sabía de Jesús y mucho que no sabía acerca de usted mismo. Cuando se salvó, fue por así decirlo como Lázaro, quien salió de la tumba. Y Jesús, para resucitar a Lázaro de entre los muertos, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino fuera, pero ¿cómo salió? Con las ropas de su vieja vida. El mal olor de su vida vieja estaba con él. Ahora ha recibido vida, ha salido de la tumba, todavía con su ropaje mortuorio, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, quitadle lo que le queda de la vida vieja, la abundancia de malicia.
O cuando el hijo pródigo regresó a su padre. Recuerde esa historia en el capítulo 15 de Lucas. El hijo pródigo regresó a la casa de su padre, pero vino cubierto de harapos. Y su padre dijo que le pongan sandalias, y un anillo, y un manto nuevo. Que le quiten esos harapos, las sobras de su vida pasada. ¿Qué significa esto para usted? Usted puede ser salvo y estar rumbo al cielo, pero todavía tiene una abundancia de malicia. Todavía tiene un sobrante de su vieja naturaleza. Déjeme decirle algo. Yo me arrepentí de mis pecados para recibir a Jesucristo como mi Salvador. Pero me he arrepentido mucho más después de ser salvo que lo que hice en el momento de mi conversión. ¿Acaso no es eso cierto también para muchos de ustedes? Y me he arrepentido mucho más desde entonces porque me salvé. He aprendido mucho más acerca de mí mismo. He aprendido mucho más acerca del Señor Jesucristo. Y por eso Santiago dice, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabe lo que significa inmundicia? Pues se va a sorprender. En el original griego la palabra es lupus y hace referencia a la cera en el oído. Lo que Dios está diciendo es que si usted quiere oír, debe limpiar de cera sus oídos. Usted no podrá escuchar si sus oídos están tapados. Dios dice que el pecado en su vida es como la cera en sus oídos. Por lo tanto, debe eliminar esa cera, debe limpiar sus oídos. Para escuchar a Dios hay una calificación moral. Esto es sencillo, pero completamente profundo. La razón por la que muchos de nosotros no entendemos la Biblia cuando la leemos, la razón por qué la verdad de Dios no se nos revela, es porque tenemos un remanente de pecado, una abundancia de malicia. Nuestros oídos espirituales están tapados con cera. Por eso es absolutamente importante cuando estudia su Biblia que haga una total confesión de pecado y le pida a Dios como lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Segundo, con un corazón receptivo. Volvamos a Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dé la bienvenida a la palabra de Dios con mansedumbre. Ahora alguien preguntará, Pastor, ¿y qué es mansedumbre? Es tener un espíritu dócil, receptivo. Cuando un vaquero quiere montar un caballo salvaje que está lleno de fortaleza y energía, primero tiene que domarlo para poder ponerle los arreos y la montura. Cuando ese poderoso animal ha sido domado, no mutilado, el fuego, la energía y la fortaleza todavía están en él, pero ahora bajo control. Ha sido domado, ha sido amansado. Y eso es lo que el vaquero dirá. He domado o he amansado a este caballo. ¿Sabía que Dios desea poner arreos espirituales en usted? ¿Sabe que Dios quiere amansarle para que usted esté bajo su control y sea sensitivo a sus mandamientos? ¿Sabe que Dios quiere que usted tenga un espíritu de mansedumbre, un espíritu receptivo? Usted dice, quiero aprender la palabra de Dios. Le pregunto, ¿es usted manso? ¿Tiene un corazón limpio? ¿Tiene un espíritu receptivo? Escuche esta promesa que encontramos en Juan 7:17. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que estamos hablando de supeditar su propia voluntad a la voluntad de Dios. No es primordialmente asunto de la mente, es del corazón, de la voluntad. Usted quiere saber y Dios le dice, si quieres hacer mi voluntad, conocerás mi doctrina. Una vez un hombre vino a verme, nunca antes lo había conocido. Era un importante ejecutivo de la industria espacial en Cabo Kennedy. Era un hombre inteligente y culto.
Vino a mi oficina y me dijo: Pastor Rogers, necesito su ayuda. Mi esposa quiere suicidarse, pero yo no quiero que lo haga. Por favor, ¿podría usted hablar con ella? Y yo le dije que sí, pero que él y su esposa tenían que venir a mi oficina. Así lo hicieron. Le dije a la esposa: señora, ¿podría decirme cuál es el problema? Y ella comenzó a derramar su corazón, pero sus problemas podían resumirse en 2 palabras: su marido. Ella dijo que él era un mentiroso, adúltero, jugador, profano, abusaba de ella verbal y físicamente casi en forma diaria, y era un hombre arrogante. Me volví hacia él y le pregunté: señor, ¿es usted un cristiano? Y él, riéndose, me dijo: no soy un cristiano, soy ateo. Le dije: bueno, un ateo es un hombre que sabe que no hay Dios. ¿Usted sabe que no hay Dios? Y él me respondió: por supuesto. Oh, dije, eso es muy interesante. De todo lo que hay que saber, ¿cuánto sabe usted? ¿Sabe todo lo que hay que saber? Y él, un tanto sorprendido, me dijo: no, nadie lo sabe todo. Y yo continué: bien, sería generoso al decir que sabe la mitad de todo lo que debe saber. Él lo pensó por un momento y luego dijo: sí, creo que sí. Y yo proseguí: creo que usted dijo que sabía que no había Dios. ¿Admitiría la posibilidad de que Dios existiera en esa mitad de conocimientos que usted no tiene? Bueno, dijo él, no creo que haya un Dios. Y le dije: eso es diferente. Usted no es un ateo. Usted es un agnóstico. Y él dijo: sí, eso es lo que soy, un agnóstico, no creo que haya un Dios. Le dije: ¿sabía que un agnóstico es uno que duda? Bueno, no quise decir la palabra equivalente en latín, que es ignoramus. Agnóstico, ignoramus, la misma palabra. Simplemente significan no lo sé. Pero le dije: ¿es usted uno que duda? Déjeme preguntarle, ¿de qué clase? Y él respondió: ¿cómo de qué clase? ¿Cuántas clases hay? Le dije: hay 2 clases solamente: los que dudan honestamente y los que dudan deshonestamente. ¿A qué grupo pertenece usted? Y él a su vez me preguntó: ¿y cuál es la diferencia? Sí, lo voy a explicar. Uno que duda honestamente no sabe, pero quiere saber, y por lo tanto realiza una investigación honesta. Uno que duda deshonestamente no sabe porque no quiere saber. No puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía. Si usted tiene una manera científica de pensar, ¿cómo podría probar que Dios existe o no existe? Solo si tuviera el laboratorio adecuado. Y compartí con él lo que dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Finalmente le dije: mi amigo, usted debería decir: Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no, pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen y a pesar del costo. Si usted es un ateo o agnóstico, estaría ahora dispuesto a decir esa misma oración que le sugerí a ese ejecutivo. ¿Cómo reaccionó ese hombre? Bueno, se lo diré en el próximo programa. Permítame hacer un ligero resumen del programa anterior. Usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, usted debe aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades.
Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Segundo, con un corazón receptivo. En relación con este segundo punto, conté de la experiencia que tuve con un importante ejecutivo de la industria espacial que vino a verme porque tenía problemas con su esposa, que había tratado de suicidarse. Él se identificó como ateo, pero en realidad era un agnóstico. Después de un interesante razonamiento intelectual, finalmente le dije: mi amigo, usted debe decir: Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no. Pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta. Y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Y ese importante ejecutivo me respondió: está bien, quiero ser honesto y haré lo que usted sugiere. Le dije: maravilloso, Dios se mostrará a usted. Pastor, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece con el Evangelio de Juan, porque el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué más debo hacer? Comience a leer un capítulo diariamente y ore de la siguiente manera: Dios, no sé si estás ahí o no. No sé si esta es tu palabra, pero si lo es, háblame. Y confírmate en mi mente. Te seguiré si tú me guías. Haré tu voluntad si me haces conocerla. Después de varias semanas de esta conversación, ese hombre regresó a mi oficina, se puso de rodillas y, llorando como un niño, entregó su corazón a Cristo. La última vez que los vi, estaban sentados en su Cadillac blanco convertible, tomados de las manos como si fueran jovencitos enamorados. Y pasó el tiempo. Casi me olvidé de ellos hasta cuando recibí una carta de él en la que me contó que vivían en Maine y que estaba involucrado en la escuela dominical de una iglesia evangélica local. Y me agradecía por haberles atendido a él y a su esposa cuando estuvieron experimentando una situación crucial en sus vidas. Pensemos, ¿en dónde estaba el problema de este hombre antes de ser salvo? No estuvo en su mente, sino en su corazón. No tenía un espíritu receptivo, no tenía un espíritu dócil, manso. Y el momento que el hombre abrió su corazón y dijo: quiero aprender, quiero saber, quiero rendir mi voluntad, Dios comenzó a hablarle. Usted recibe la palabra de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Usted recibe y da la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu receptivo. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? En tercer lugar, con un espíritu que responde. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene un corazón limpio, una vez que usted rinde su voluntad a Dios, entonces sí entiende la palabra de Dios y empezará a obedecer lo que Dios le diga. Si usted no responde a lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a usted mismo. Y no hay necio más grande que aquel que se engaña a sí mismo. En Mateo 7:26 Jesús dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo entendió? Cuando un hombre escucha y no hace. Y en Lucas 11:28 Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar aquí no significa poner algo en un estuche, guardarlo bajo llave, no.
Significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica. No es suficiente el escuchar. A veces la gente me felicita por mi predicación, y un pastor mentiría si dice que no es agradable que le feliciten. Pero déjeme decirle algo. El mejor elogio que usted puede hacer de mi predicación es el vivir lo que predico. Porque así lo hago yo mismo, vivir lo que predico. Por lo tanto, no es solo cuestión de escuchar, ni de elogiar el mensaje, ni de extasiarse con la música. El mejor elogio que usted puede hacer de la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cotidianamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hace años oí la historia de un famoso actor que se presentó en un teatro repleto de público, ansioso de escucharle. Un incendio se produjo en uno de los pasillos interiores detrás del escenario. A fin de evitar el pánico entre el público, le pidieron a este actor que saliera al escenario y le comunicara al público sobre el incendio, pero de tal manera que nadie se asustara y pudiera salir del teatro en forma ordenada. Así que el actor salió al escenario y dijo: «Señoras y señores, tengo que hacer un anuncio. Suplico me presten su atención. Hay un pequeño incendio en la parte posterior del teatro. Hay suficiente tiempo para que todos salgamos ordenadamente. Por eso voy a pedir que se pongan de pies y en forma ordenada salgamos del teatro». Y el público la aplaudió fuertemente diciendo: «¡Qué maravilloso actor que es!». Pensaban que lo que les dijo era seguramente parte de la obra. Por segunda vez el actor salió y dijo: «Lo que les estoy diciendo no es parte del drama. Es real». «¡Bravo, bravo! ¡Estupendo!», fue la reacción del público. El actor, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos les suplicó que abandonaran el teatro, pero fue en vano. Más aplausos y ovaciones. Cuando el humo y las llamas fueron evidentes, para cientos de esas personas fue demasiado tarde. Sí, esta es solo una historia, pero ilustra en forma extraordinaria cuánta gente escucha la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o por medio de un programa como el nuestro, y dicen: «¿Cómo nos gusta escuchar la palabra de Dios?». Pero Dios dice que debemos considerarnos engañados a nosotros mismos si leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La mejor forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedecer las partes que sí entiende. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Permítame preguntarle: ¿por qué Dios debe enseñarle a usted más verdades si usted no actúa ni hace nada con la verdad que ya tiene? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que le está hablando? Tal vez acerca de su vida matrimonial, o su vida de oración, o sus diezmos. A lo mejor debe hacer alguna restitución a alguien, o confesar a Cristo en forma pública para dar el paso del bautismo como testimonio de su fe en Jesús. Amiga, amigo, solo usted sabe lo que debe hacer. Ahora escúcheme. Tal vez esto es lo más importante que diré en este mensaje. El estudio de la Biblia le da conocimiento acerca de Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. En Juan 14:21 Jesús dijo: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él». Usted puede gritar a los cuatro vientos que ama a Jesús, pero si no obedece sus mandamientos, no le ama.
Esto no lo estoy diciendo yo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los hace y los obedece es porque me ama. Y si me ama a mí, amará también a mi Padre. El estudiar la Biblia le da a usted conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Hará que Dios sea real para usted. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Cuarto, con un espíritu de reflexión. Cuando usted deja de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y se quita la cera de sus oídos, entonces usted está listo para dar la bienvenida a la palabra con un espíritu de reflexión. Santiago 1, versos del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay muchas metáforas y formas de hablar para describir la Biblia. Se la llama lámpara, martillo, pan, espada, semilla. Pero aquí en Santiago se la llama espejo. La Biblia es un espejo y refleja la imagen que esté frente a ella. Cuando usted va a la Biblia y la Biblia también le mira a usted. Usted se ve reflejado en la palabra de Dios. Lea la Biblia con un espíritu de reflexión. Deje que la Biblia le mire a usted. Ahora hay una diferencia con el espejo. Hay dos maneras de obtener una imagen: un espejo o una fotografía. Bien, la cosa estupenda acerca de un fotógrafo es que puede ser también un artista. Usted sabe, donde hay belleza, el artista la resalta, pero donde no la hay, el artista la fabrica. Sin embargo, un espejo no miente. Esa es la razón por la que muchas veces evitamos mirarnos en el espejo. Leí de un viejo granjero que jamás había visto un espejo. Un día, paseando por el campo, se encontró con un espejo, lo miró y dijo: «Vaya, ¿qué te parece? Un retrato de mi papá». Y estaba tan orgulloso de ese hallazgo que lo puso en el ático de su casa. Su mujer lo vio allá arriba, donde él se quedó por un buen rato, y ella se sintió curiosa. Cuando él bajó, ella decidió subir al ático y ver qué es lo que su marido había puesto allí. Y encontró el espejo. Ella tampoco jamás había visto un espejo. Ella lo miró y dijo: «Ajá, esta debe ser la vieja con la cual mi marido me engaña». Genial. Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Ahora, Santiago se imagina a dos personas. Una viene y mira el espejo sin mayor interés, de pasadita. Santiago 1:24 dice: «Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era». Un hombre se prepara para ir a su trabajo y cuando se está afeitando, lastima su rostro con la navaja. Toma un pedacito de algodón y se lo pone en donde está sangrando y se olvida del asunto. Pero está tan concentrado pensando en diferentes cosas que va a su trabajo con ese pedacito de algodón en el rostro. Porque al salir y mirarse al espejo, lo hizo de lado y muy apresuradamente. Santiago dice que de esa manera son algunas personas cuando miran la palabra de Dios. Algunas personas toman en forma muy casual el estudio de la palabra de Dios. Leen un versículo de pasadita y siguen su camino. Sus devocionales son súper condensados o comprimidos o instantáneos porque tienen cosas más importantes que hacer. Son
Como lo dice Santiago, hombres que se miran fugazmente en el espejo y salen, sin arreglarse bien la corbata, sin peinarse, sin quitarse el pedacito de algodón del rostro. Pero Santiago menciona a otro tipo de hombre. No es el hombre que se mira en forma casual en el espejo, sino el que se mira cuidadosamente. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La expresión, mas el que mira atentamente, significa mirar en forma penetrante la palabra de Dios. La misma palabra fue usada por Juan en la resurrección del Señor. Él y los otros discípulos vinieron a la tumba, y la roca que la sellaba había sido movida. Y la Biblia dice que Juan llegó y bajó para mirar, y miró penetrantemente dentro de la tumba, buscando el cuerpo del Señor. Si usted hubiera estado allí ese domingo por la mañana, en el lugar en donde habían enterrado a Jesús, y hubiera encontrado movida la roca que sellaba esa tumba, usted hubiera entrado en la tumba, hubiera dado una brevísima mirada, y se hubiera ido. Estoy seguro que no. Usted hubiera mirado dentro de esa tumba en forma intensa, penetrante. Yo recuerdo la primera vez que visité esa tumba vacía. Yo quise ver todo lo relacionado con mi Señor. Juan no dio una mirada casual o apresurada dentro de la tumba. Él la miró intensamente. Hay que entender la palabra de Dios. Amigo, cuando la lea, ponga su mente en eso, ponga su corazón en eso, ponga todo su ser en eso. No es nada fácil. Pero le diré que ese mirar y estudiar con intensidad la palabra de Dios hará que la Biblia sea real para usted. Si le da la bienvenida con espíritu receptivo, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de respuesta y con un espíritu de reflexión. Si así lo hace, la palabra de Dios será como una intensa llama en su corazón y cambiará su vida. Terminemos este estudio con una breve oración. Padre Dios, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayuda a muchos de nuestros oyentes a encontrar tu voluntad para sus vidas en tu palabra. Toca el corazón de muchos de ellos para que, si aún no son salvos, hoy mismo se arrepientan de sus pecados y reciban a tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, como su Salvador y Señor en forma personal. Dios eterno, te ruego que la semilla de tu palabra esparcida por medio de este estudio bíblico dé una gran cosecha de almas para tu mayor honra y gloria. Lo pido con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Kennedy era un hombre inteligente y culto. Vino a mi oficina y me dijo: Pastor Rogers, necesito su ayuda. Mi esposa quiere suicidarse, pero yo no quiero que lo haga. Por favor, ¿podría usted hablar con ella? Y yo le dije que sí, pero que él y su esposa tenían que venir a mi oficina. Así lo hicieron. Le dije a la esposa: señora, ¿podría decirme cuál es el problema? Y ella comenzó a derramar su corazón, pero sus problemas podían resumirse en 2 palabras: su marido. Ella dijo que él era un mentiroso, adúltero, jugador, profano, abusaba de ella verbal y físicamente casi en forma diaria, y era un hombre arrogante. Me volví hacia él y le pregunté: Señor, ¿es usted un cristiano? Y él, riéndose, me dijo: No soy un cristiano, soy ateo. Le dije: bueno, un ateo es un hombre que sabe que no hay Dios. ¿Usted sabe que no hay Dios? Y él me respondió: por supuesto. Oh, dije, eso es muy interesante.
De todo lo que hay que saber, ¿cuánto sabe usted? ¿Sabe todo lo que hay que saber? Y él, un tanto sorprendido, me dijo, no, nadie lo sabe todo. Y yo continué, bien, sería generoso al decir que sabe la mitad de todo lo que debe saber. Él lo pensó por un momento y luego dijo, sí, creo que sí. Y yo proseguí, creo que usted dijo que sabía que no había Dios. ¿Admitiría la posibilidad de que Dios existiera en esa mitad de conocimientos que usted no tiene? Bueno, dijo él, no creo que haya un Dios. Y le dije, eso es diferente. Usted no es un ateo. Usted es un agnóstico. Y él dijo, sí, eso es lo que soy, un agnóstico, no creo que haya un Dios. Le dije, ¿sabía que un agnóstico es uno que duda? Bueno, no quise decir la palabra equivalente en latín, que es ignoramus. Agnóstico, ignoramus, la misma palabra. Simplemente significan, no lo sé. Pero le dije, ¿es usted uno que duda? Déjeme preguntarle, ¿de qué clase? Y él respondió, ¿cómo de qué clase? ¿Cuántas clases hay? Le dije, hay 2 clases solamente. Los que dudan honestamente y los que dudan deshonestamente. ¿A qué grupo pertenece usted? Y él a su vez me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Se lo voy a explicar. Uno que duda honestamente no sabe, pero quiere saber, y por lo tanto realiza una investigación honesta. Uno que duda deshonestamente no sabe, porque no quiere saber. No puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía. Si usted tiene una manera científica de pensar, ¿cómo podría probar que Dios existe o no existe? Solo si tuviera el laboratorio adecuado. Y compartí con él lo que dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Finalmente le dije, mi amigo, usted debería decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no, pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen y a pesar del costo. Si usted es un ateo o agnóstico, estaría ahora dispuesto a decir esa misma oración que le sugerí a ese ejecutivo. ¿Cómo reaccionó ese hombre? Bueno, se lo diré en el próximo programa. Permítame hacer un ligero resumen del programa anterior. Usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, usted debe aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Segundo, con un corazón receptivo. En relación con este segundo punto, conté de la experiencia que tuve con un importante ejecutivo de la industria espacial que vino a verme porque tenía problemas con su esposa, que había tratado de suicidarse. Él se identificó como ateo, pero en realidad era un agnóstico. Después de un interesante razonamiento intelectual, finalmente le dije, mi amigo, usted debe decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no. Pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta. Y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Y ese importante ejecutivo me respondió, está bien.
Quiero ser honesto y haré lo que usted sugiere. Le dije, maravilloso. Dios se mostrará a usted. Pastor, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece con el Evangelio de Juan, porque el apóstol dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué más debo hacer? Comience a leer un capítulo diariamente y ore de la siguiente manera. Dios, no sé si estás ahí o no. No sé si esta es tu palabra, pero si lo es, háblame. Y confírmate en mi mente. Te seguiré si tú me guías. Haré tu voluntad si me haces conocerla. Después de varias semanas de esta conversación, ese hombre regresó a mi oficina, se puso de rodillas y llorando como un niño entregó su corazón a Cristo. La última vez que los vi, estaban sentados en su Cadillac blanco convertible, tomados de las manos como si fueran jovencitos enamorados. Y pasó el tiempo. Casi me olvidé de ellos hasta cuando recibí una carta de él en la que me contó que vivían en Maine y que estaba involucrado en la escuela dominical de una iglesia evangélica local. Y me agradecía por haberles atendido a él y a su esposa cuando estuvieron experimentando una situación crucial en sus vidas. Pensemos, ¿en dónde estaba el problema de este hombre antes de ser salvo? No estuvo en su mente, sino en su corazón. No tenía un espíritu receptivo, no tenía un espíritu dócil, manso. Y el momento que el hombre abrió su corazón y dijo, quiero aprender, quiero saber, quiero rendir mi voluntad, Dios comenzó a hablarle. Usted recibe la palabra de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Usted recibe y da la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu receptivo. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? En tercer lugar, con un espíritu que responde. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene un corazón limpio, una vez que usted rinde su voluntad a Dios, entonces sí entiende la palabra de Dios y empezará a obedecer lo que Dios le diga. Si usted no responde a lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a usted mismo. Y no hay necio más grande que aquel que se engaña a sí mismo. En Mateo 7:26 Jesús dijo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo entendió? Cuando un hombre escucha y no hace. Y en Lucas 11:28 Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar aquí no significa poner algo en un estuche, guardarlo bajo llave, no. Significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica. No es suficiente el escuchar. A veces la gente me felicita por mi predicación, y un pastor mentiría si dice que no es agradable que le feliciten. Pero déjeme decirle algo. El mejor elogio que usted puede hacer de mi predicación es el vivir lo que predico. Porque así lo hago yo mismo, vivir lo que predico. Por lo tanto, no es solo cuestión de escuchar, ni de elogiar el mensaje, ni de extasiarse con la música. El mejor elogio que usted puede hacer de la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cotidianamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hace años oí la historia de un famoso actor que se presentó en un teatro repleto de público, ansioso de escucharle. Un incendio se produjo en uno de los pasillos interiores detrás del escenario. A fin de evitar el pánico entre el público, le pidieron a este actor que saliera al escenario y le comunicara al público sobre el incendio,
pero de tal manera que nadie se asustara y pudiera salir del teatro en forma ordenada. Así que el actor salió al escenario y dijo: Señoras y señores, tengo que hacer un anuncio. Suplico me presten su atención. Hay un pequeño incendio en la parte posterior del teatro. Hay suficiente tiempo para que todos salgamos ordenadamente. Por eso voy a pedir que se pongan de pies y en forma ordenada